Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentan la entrevista de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. Comenzamos la entrevista de Tomás Mochati, soy Néstor Aburto, estoy en su reemplazo para abordar un tema que ha llenado de titulares particularmente los países sudamericanos en los últimos días y tiene que ver con el Mercosur y esta intención que se pensaba podía, o al menos así se había dicho por parte de Ursula von der Leyen de la Unión Europea, de que podría tener algunos avances en el contexto de la cumbre G20, de las 20 economías más importantes que se reunieron en Río de Janeiro, para poder cerrar lo que ha sido una verdadera pesadilla para la región sudamericana, que es concretar un acuerdo que partió en la década, a fines de del año 99, de hecho, con fuerza la negociación en la década del 2000, pero que todavía no logra fraguarse entre la Unión Europea y los países que forman parte de este mercado común del sur que se llama Mercosur. De hecho, si es que eso ocurriera, este acuerdo llevaría a que sea una de las economías más fuertes del planeta, con cerca de 730 millones de personas entre la Unión Europea y los países del Mercosur. Pero vamos a abordar eso, vamos a ver la mirada, qué es lo que ha pasado detrás. Y esto lo vamos a conversar con un docente académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Rodrigo Fuentes, que ya nos acompaña en la entrevista de Tomás Mochati. ¿Cómo está, Rodrigo? Muchas gracias, profesor, por acompañarnos y dar esta mirada de qué es el Mercosur y qué es lo que ha pasado con el Mercosur en cuanto a la Unión Europea. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar acá. Hablábamos, profesor, en la introducción sobre, toda esta polémica ha saltado nuevamente a los grandes titulares de los países sudamericanos sobre que Europa no quiere, o más que Europa, porque Alemania sí se ha mostrado interesado, pero que ha habido fuerte tensión dentro de Europa de poder realizar un acuerdo con el Mercosur. En este contexto, profesor, ¿cómo o cuál es su visión respecto a este punto sobre la negativa que han tenido algunos sectores, más bien proteccionistas europeos, para llegar a un acuerdo con el Mercosur? Bueno, a ver, hay que entender de que estos son como dos bloques comerciales, ¿no es cierto? Sí. Bien distintos en términos de desarrollo, en términos de los bienes que exportan, etcétera. Si bien la Comunidad Europea tiene acuerdos comerciales con otros países, de hecho Chile tiene un acuerdo de cooperación y comercial con la Comunidad Europea, siempre dentro de los países, como son muy distintos, siempre van a haber países que obviamente se pueden sentir más afectados de un acuerdo de libre comercio con Europa, dependiendo de cuáles son los tipos de bienes que se van a ver sujetos a mayor competencia. Entonces, claramente, cada país o cada sector dentro de un país tiene interés en que no se firmen los acuerdos o que se retrase lo más posible la eventual apertura, digamos, de ese sector en particular. Y Europa es conocido por tener, por ejemplo, fuertes protecciones al sector agrícola, por poner solamente un ejemplo, ¿no es cierto?, donde ellos tienen cuotas, tienen una serie de restricciones también de tipo no arancelaria que hacen que sea más difícil llegar a esos países. Entonces no es extraño de que haya algún tipo de reacción
de que no todos los países estén contentos con un acuerdo eventualmente con Mercosur. Hay que considerar de que Brasil es un país en el contexto mundial muy, muy grande. Entonces, obviamente que no es llegar y hacer un acuerdo con países chicos, digamos, que Chile tenga un acuerdo de libre comercio versus entrar con países como la suma de Brasil más Argentina, ¿no es cierto? Que ya es una cosa bastante más grande. Para quienes nos están viendo en el resto de Latinoamérica, hay que señalar que en 1991, de hecho el 7 de marzo de 1991 es cuando se firma el Acuerdo del Mercado Común del Sur, del Mercosur, y de ahí viene, digamos, progresivamente incluyéndose el resto. Fue Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pero luego entraron como países partes, no observadores, sino países partes, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, Surinam, por nombrar algunos que están en la región sudamericana. Si es que se lograra un acuerdo con la Unión Europea de parte del Mercosur, profesor, ¿cómo podríamos explicar qué impacto tendría en la región particularmente sudamericana? A ver, para Chile en particular, dado que Chile ya tiene acuerdos con la Unión Europea, no va a tener mayores efectos. Lo que pasa es que cuando uno hace un acuerdo de comercio, todo depende mucho de cuáles son los términos en que se hace el acuerdo, ¿no es cierto? Generalmente lo que se busca es llegar a una situación de libre comercio, es decir, que el flujo comercial de bienes, ¿no es cierto?, y servicios sea libre, sea con arancel cero, sin trabas al comercio. Ahora, desde el momento en que se firma ese acuerdo hasta que efectivamente se llega a esa situación, pueden ser 15, 20 años, pues los acuerdos se firman y se van, ¿no es cierto?, rebajando los aranceles, pero a ciertos sectores primero, no todos inmediatamente, no todo llega a cero inmediatamente, entonces hay todo un periodo bastante grande de ajuste. Ahora, aquellos países que no tienen estos acuerdos con la Unión Europea, claro, se van a ver afectados en la medida, ¿no es cierto?, que sean competidores de los países que están en el Mercosur y que sí serían parte de este acuerdo. Me explico, o sea, en el fondo la Unión Europea mantendría, ¿no es cierto?, su protección arancelaria con respecto al resto del mundo y la iría disminuyendo lentamente respecto a los países miembros del Mercosur. Entonces, si yo exporto bienes que son competitivos con Argentina y Brasil, que hoy día estamos compitiendo, por ejemplo, en igualdad de condiciones para llegar a la Unión Europea, el día de mañana, si ellos tienen un acuerdo de libre comercio, tienen un acceso privilegiado, por así decirlo, en el Mercosur, digamos. Perdón, en los países europeos. Y eso va a hacer que queden desventaja aquellos países que quedan fuera de este acuerdo. Lo que pasa es que el Mercosur tiene, tal como tú dijiste, ¿no es cierto?, esos 4 países originales, ahora a eso se sumó Venezuela posteriormente, que ahora está suspendido, Sí. digamos, y ya tienen aprobado el ingreso de Bolivia, ¿no es cierto?, que está ahora en manos de los distintos congresos de los distintos países, pero ya estaría aprobado su ingreso. Pero todos los otros países tienen acuerdos con Mercosur, y eso nos hace extensivo. Si Mercosur hace un acuerdo con Europa, no nos hace extensivo para nada que estos países puedan tener un acuerdo con Europa. Eso tiene que ser negociado totalmente por fuera. Ahora, hay que explicar que dentro de este mismo acuerdo del 2019 son casi 2 décadas, profesor, usted me corrige si estoy equivocado, pero son prácticamente 2 décadas de negociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Y el 2019 se llega a este preacuerdo, que hablamos en su minuto mucho acá mismo en la radio de este preacuerdo con Mercosur y Unión Europea, pero no logra llegar a acuerdo finalmente que se materialice con la firma de los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Y ahí hay un punto que tiene que ver con América del Sur y que dice relación con el tema medioambiental, profesor. ¿Eso podría cambiar las reglas del juego, por ejemplo, a nivel industrial en América del Sur? Porque es una de las exigencias que está haciendo también Europa. Poco se habla de ello, pero sí podría tener un impacto en la región. Sí, a ver, sin duda, como dije antes, todo depende de cuáles son los términos del acuerdo. Firmar acuerdo entre 2 bloques grandes siempre va a tener este problema de que van a haber siempre países que son más reticentes a firmar este tipo de acuerdos, que probablemente el caso de Chile se demoró varios años en firmar acuerdos, pero Chile es un país bastante pequeño en el contexto mundial y bastante pequeño comparado con lo que es la Unión Europea. Pero ya al haber países más grandes, entonces hay más preocupación. Ahora, sin duda que los acuerdos, muchos de estos acuerdos que son comerciales,
llevan una serie de otras cláusulas relacionadas con la inversión extranjera directa y muchas veces incluyen, van más allá de eso, es por ejemplo con respecto a regulación laboral, regulación de medio ambiente, ¿no es cierto?, que pone exigencias a los firmantes del acuerdo respecto a la protección del medio ambiente, respecto, por ejemplo, al trabajo infantil, respecto a la protección a trabajadores, etcétera. Entonces, todo depende mucho de eso y entonces la firma de un acuerdo toma mucho tiempo y si hay muchos involucrados, los costos de transacción, ¿no es cierto?, de llegar a un acuerdo son mucho más grandes, ¿no? Profesor, en cuanto a los países sudamericanos que forman parte del Mercosur, ¿cómo vería usted en qué podría impactar? ¿Podrían mejorar los procesos industriales al aumentar una demanda, aumentar también la producción, particularmente del área agrícola? Porque obviamente tecnológica es menor, pero sí del área agrícola. No sé si, a ver, hay varios detalles A que uno ver. tendría que entrar a mirar, digamos. O sea, sin duda, si finalmente se llega a un acuerdo, ese acuerdo afectaría a los países del Mercosur, no a los no miembros del Mercosur. En ese caso, en ese acuerdo probablemente se podrían firmar cláusulas de niveles de contaminación, de niveles de proceso, por ejemplo, en la producción agrícola, que cumplan con ciertos requisitos sanitarios que tienen en Europa. En términos de la producción agrícola, claro, se le abre un mercado súper interesante. Insisto en esto, los europeos son muy proteccionistas de la agricultura y va a ser uno de los últimos sectores que se va a liberar. O sea, lo doy casi por firmado, digamos, de que va a ser uno de los últimos sectores a liberar, pero tal como tú dices, sin duda que es un mercado súper atractivo que se abre al estar, ¿no es cierto?, en el hemisferio norte y buena parte, ¿no es cierto?, bueno, el caso de parte de Brasil y Argentina están en el hemisferio sur, van a poder exportar hacia ese mercado. Pero van a haber restricciones que van a hacer que tengan que invertir más en términos de mejorar las tecnologías de producción, sobre todo ser mucho más amistosas con el medio ambiente esas tecnologías, y eso va a hacer que sea costoso para los productores de los países miembros del Mercosur, digamos. Pero a la larga, claro, les va a permitir acceso a un mercado más grande, pero eso no va a estar carente de costos, digamos, adicionales relacionados con la adquisición de tecnología de mejor nivel, digamos. Claro, porque ambas economías podrían representar el 20% de la economía, o definiría de la economía global. Son 720 millones de personas que son el 20% de la economía mundial. O sea, estamos hablando de un bloque que sería bastante poderoso desde el punto de vista de integración. Sí, sí, claro, sí, sin duda. Ahora, insisto en esto, esto sería una integración comercial, no es que el Mercosur y la Unión Europea conformen un Un solo mercado bloque, común, claro, sino que la idea, no, un solo bloque, claro. sino que la idea es generar un bloque de libre comercio entre ellos, pero nada más, el mercado, el ser un mercado común, como lo es la Unión Europea, bueno, incluso una unión monetaria, ¿no? Que es más exigente, pero en términos de lo que es un mercado común, una de las características principales de un mercado común es, aparte del libre flujo de bienes entre los países miembros, es que tienen una arancel o una protección para el resto del mundo que es pareja para todos los países miembros. Entonces, como que la política comercial de los países queda supeditada al acuerdo que tenga el mercado común. Entonces no es solamente que tenemos la ventaja de ser arancel, sino que imponemos la misma política arancelaria para el resto del mundo. Ese no sería el caso de un acuerdo comercial simplemente entre el Mercosur y la Unión Europea. Claro, en el año 2001 aproximadamente cuenta la historia, y lo ha dicho el presidente Lagos, va a una reunión del Mercosur que se desarrolló en Mendoza, donde se estaba abordando justamente los pasos que se daban para tener un diálogo con Europa. Luego vuelve a Chile, viaja a Europa y bueno, el presidente, tal como lo decía usted, profesor, es mucho más fácil un país frente a varios, y logra el presidente Lagos las bases de lo que finalmente fue este acuerdo económico entre la Unión Europea con Chile, que salió mucho antes de los intereses que habían dentro o en el seno del Mercosur. Hubo por ahí algunas molestias, pero esa es la realidad de la historia. De hecho, Chile en este momento está en proceso de la modernización del acuerdo, ya terminada, pero la modernización del acuerdo con la Unión Europea,
una situación muy distinta a lo que vive el resto de la región. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso le vamos a preguntar al profesor de qué ha servido, por ejemplo, en el caso de Chile, ser miembro, está bien, no forma parte de la base, pero es un país parte, un estado parte del Mercosur. ¿En qué le ha servido a Chile? Esa pregunta la va a responder al regreso de la pausa. Bio TV, entrevistas y puntos de vista. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. Dejábamos planteada una pregunta antes de ir a la pausa. Chile, ¿qué se ha beneficiado de ser parte del Mercosur, profesor? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes desde la Escuela de Economía? Profesor, tenemos aparentemente un problema en cuanto a la... Ahí está. Ahí sí, Gracias. lo escuchamos. Ahí sí. Ahí, gracias. Chile firma un acuerdo comercial con Mercosur, no es parte del Mercosur, lo cual es muy positivo para nuestro país porque nuestro país está mucho más adelantado en términos de lo que es liberación comercial con el resto del mundo. Entonces, el ser parte del Mercosur lo lleva automáticamente, que esto fue lo que decía antes, lo lleva automáticamente a tener que asumir la protección que tiene Mercosur con respecto al resto del mundo. Entonces Chile con esto queda en libertad de poder firmar acuerdos comerciales con cualquier país sin necesidad de la autorización del Mercosur, porque no es parte propiamente tal del Mercosur, sino que tiene un acuerdo comercial. Y en ese sentido basta con simplemente respetar las reglas o el tratado que firmó Chile con el Mercosur para eso. Entonces, una primera gran ventaja de no estar en el Mercosur, pero sí tener un acuerdo, es que yo tengo independencia en mi política comercial como país. Lo segundo, ¿no es cierto?, es tener acceso a un mercado muy grande, o sea, Brasil, Argentina, o sea, no quiero mirar menos ni a Uruguay ni a Paraguay, digamos, pero son claramente economías más pequeñas en términos de población, ¿no es cierto?, y Brasil y Argentina son monstruos, digamos, comparados con Chile o con Paraguay o con Uruguay, es acceder a un mercado que ha sido tradicionalmente más proteccionista que Chile. Y eso le permite, ¿no es cierto?, poder exportar y llevar productos chilenos a esos países a aranceles cero, digamos. Entonces, de nuevo, eso desde que se firmó el acuerdo tenía un plazo de liberación y eso ha ido siendo paulatino, pero eso ha ido abriendo, ¿no es cierto?, mercado para nuestras exportaciones hacia esos países. Por otra parte, claro, es verdad, nosotros también abrimos nuestra economía a esos países y rebajamos los aranceles, pero Chile ya tenía aranceles bastante bajos, entonces el efecto sobre aquellos sectores que sustituyen importaciones o que compiten con importaciones es un efecto mucho menor, digamos. Chile sí se ha visto beneficiado, por ejemplo, respecto a la integración. Las personas pueden entrar con el carnet de identidad, por ejemplo, a los países del Mercosur. Ha habido, digamos, que eso marcó mucho en la década del 2000, luego cuando se llega a este acuerdo con el Mercosur de trabajo. Ahora, Chile también se ha visto beneficiado porque se queda fuera de las propias polémicas del Mercosur desde el punto de vista ideológico, ¿verdad? Sí, bueno, Mercosur ha tenido varias polémicas y casi siempre son, ¿no es cierto?, entre Argentina y Brasil. Básicamente Paraguay y Uruguay son
son un poco, miran son un poco espectadores de esta pugna que tienen, acusaciones de eventuales dumping o cosas de ese estilo que hacen que se generen tensiones y sobretasas y ese tipo de cosas para efectos de lo que es el buen funcionamiento del tratado. Entonces, el estar fuera, claro, uno no queda sujeto a todo ese tipo de polémica. ¿No debería ser la parte política formar parte, digamos, de ese debate? Porque cuando uno ve las bases del Mercosur, tiene un interés netamente comercial, o sea, es generar mercados comunes para el desarrollo de sus pueblos. ¿Eso se ha cumplido? ¿Cuál es la visión que tiene usted respecto a ese punto en el Mercosur? A ver, o sea, el Mercosur tiene, tiene en términos de funcionamiento algo que no ha sido lo mismo que en Europa, donde ha sido mucho más suave la creación del mercado común, y que ha llevado a que Europa sea un éxito, sobre todo para los países que están más atrás en su desarrollo. O sea, esto fue muy positivo para Grecia, para España, ¿no es cierto? Llegar a esa situación. En el caso de los países de Mercosur hay mucho de buenas intenciones políticas, y sin duda que han conseguido abrir un poco las economías, pero no es el éxito. Inicialmente se vaticinaba que aquí en Mercosur íbamos a tener una especie de una nueva Unión Europea a nivel latinoamericano, y eso no ha ocurrido, y difícilmente va a ocurrir en la medida de que siempre hay algún tipo de sesgo político respecto a qué cosas qué cosas o qué sectores uno está dispuesto a abrir o no al libre comercio. Entonces, hay trabas, digamos, muy fuerte tipo político, trabas que probablemente nosotros las vivimos, ¿no es cierto?, cuando se abrió la economía por allá por los 70 y los 80, pero que ya después, ¿no es cierto?, con la vuelta a la democracia, quedó claro que no iba a haber vuelta atrás, y al contrario, ¿no es cierto?, se siguió abriendo la economía paulatinamente y se han firmado tantos acuerdos de libre comercio con tantos países que al final hemos terminado siendo un país muy abierto al comercio exterior. Yo creo que eso falta todavía en el Mercosur, falta realmente integrarse al resto del mundo, porque tener los acuerdos regionales tienen un costo que es básicamente, de pronto, comprar porque le estoy dando una ventaja de aranceles a un país, comprarle a ese país porque me va a vender al mismo precio o más caro que otro país con el cual yo no tengo acuerdo comercial, pero como esos bienes entran con arancel cero, entonces al entrar con arancel cero, me conviene comprárselo a él, pero como país sería más conveniente comprarle a otro país que a lo mejor produce más barato. Entonces, le falta todavía dar un poco ese paso hacia abrirse más hacia el resto del mundo. ¿Ha perjudicado a la economía nacional, si lo tenemos que ver, por ejemplo, que llegan productos agrícolas desde los países del Mercosur o carne, por ejemplo, paraguaya, brasileña, que uno se puede encontrar hasta allá en las carnicerías de barrio? ¿Ha perjudicado, cree usted, o no? Eh, a ver, es una muy buena pregunta y es difícil de responder, digamos, porque cuando uno hace todos estos acuerdos, siempre aquí hay ganadores y hay perdedores Sí. del punto de vista nacional. Si tú me estás preguntando, por ejemplo, respecto a los consumidores, obvio, los consumidores están más contentos porque supuestamente tenemos la posibilidad de recibir, por ejemplo, carne, ¿no es cierto?, o productos agrícolas a precio más bajo, ¿no es cierto?, y incluso en algunos casos de calidad superior. Entonces, por ese lado estaríamos contentos. Obviamente que si yo soy un productor de carne, me siento afectado, digamos, o productor de algún otro bien que estamos importando, me siento afectado porque tengo una mayor competencia y eso me afecta a mí en mis utilidades como productor. Entonces, siempre hay estas dos cosas, ¿no es cierto?, de dulce y agraz. Pero en todo caso, Chile además tiene, ¿no es cierto?, todas estas medidas fitosanitarias, y exigencias, ¿no es cierto?, para la importación de productos agrícolas o de origen animal que son importantes y que saben cumplir y que pretenden proteger, no al productor, sino que lo que pretenden es proteger el consumo de elementos o de productos sanos, digamos,
desde el punto de vista fitosanitario, digamos. Sí, bueno, una de las cosas, preparando justamente esta entrevista, me percataba que el aumento de las tecnologías en el área agrícola en Chile vino prácticamente de la mano con la apertura hacia el Mercosur de Chile. Es decir, se volvió más tecnológico el uso de tecnologías en el mundo del agro en las zonas centrales, lo que ha llevado también a una concentración donde hay grupos económicos que están detrás de la explotación del mundo agrícola, para qué hablar de la celulosa o las forestales en la zona sur del país. Usted, profesor, respecto a esto, para terminar este bloque, ¿usted cree que Chile es un ejemplo respecto a cómo ha ido evolucionando con sus tratados internacionales? Sí, bueno, en lo personal yo creo que sí, porque parte de esos elementos que tú señalas, claro, uno no puede solamente decir, mira, es gracias al Mercosur. Recuerda que Chile también firmó un acuerdo con Estados Unidos, Canadá y México, que son tres economías mucho más grandes que nosotros. Firmó acuerdos con la Unión Europea, y Chile exporta hacia esos países, ¿no es cierto? Exporta en, en el invierno de ellos, en el verano nuestro, exportamos mucho arándano, berry, uva, duraznos, Claro. etcétera, un montón de cosas que Fruta ¿no de es cierto? temporada. Son súper buenas, fruta de temporada. Y para eso, ¿no es cierto?, hay que cumplir con las exigencias que tienen esos países para que la fruta llegue en forma adecuada, ¿no es cierto? Ni hablar de todo lo que tiene que ver con la exportación de salmones, digamos, salmón fresco, etcétera, para todos esos países. Entonces, realmente yo creo que en ese sentido fue un ejemplo. Chile ha empujado muy fuerte el comercio exterior, y yo creo que un país pequeño como nosotros no podemos aislarnos del mundo. O sea, necesitamos estar 100% integrados, porque no tenemos capacidad para producir todos los bienes que serían necesarios o que quisiéramos tener. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, nos exige que nosotros podamos producir ciertos bienes e intercambiarlos por otros bienes que sí nosotros necesitamos, como por ejemplo la tecnología, ¿no es cierto?, que proviene de los países desarrollados. Entonces, en tal sentido, yo creo que Chile lo ha hecho bien, en la medida que ha firmado con muchos países, tiene muchos acuerdos comerciales, y eso impide un poco esta posibilidad de estar desviando comercio desde países que nos venden más caro hacia países que nos venden más barato, porque si todos tienen arancel cero, todos los productores de afuera compiten en igualdad de condiciones en el mercado chileno, y eso para nosotros es muy positivo, digamos, como consumidores. Vamos a hacer la última pausa, es muy pequeña, y volvemos para hablar sobre Mercosur y esta integración sudamericana. Deporte, cultura y espectáculo, política, servicio, actualidad, música, conversación. Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. Estamos conversando con el profesor Rodrigo Fuentes, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Profesor, respecto a los países que dan hacia el Asia, porque también aquí se nos queda en el tintero algo bien entretenido, que cuando uno mira el Mercosur son prácticamente todos mirando hacia Europa, mientras que Perú, Ecuador, por ejemplo, bueno, Colombia también forma parte, pero Perú y Ecuador no están dentro de este mapa del Mercosur directamente. ¿Cómo ve la integración de los países que dan hacia el Asia con la APEC, con los otros acuerdos que hay mirando hacia el Asia-Pacífico? En definitiva, ¿dónde cree usted que hay más futuro
para estos acuerdos? Sí, sí, es una pregunta también bastante complicada. Eh, yo creo que, bueno, ahí Chile es una ventana hacia el Asia. Es miembro de la APEC. El tema de la APEC es bastante político. Pretende llevar a una liberalización comercial, pero es bastante lento. ¿Ah? Chile tiene algunos acuerdos firmados con varios países de Asia. Asia es una región que ha crecido muy rápido. ¿Ah? A futuro el crecimiento no va a ser tan fulminante como ha sido en los últimos años. O sea, Corea, China, ¿no es cierto? Probablemente ahora le toca el caso de Indonesia, que está creciendo bien. ¿No es cierto? India, si uno se va un poco más lejos, ¿no es cierto? Se está transformando en una tremenda economía. Entonces son mercados muy atractivos porque nosotros producimos bienes que no son bienes que ellos produzcan, o sea, no compiten con ellos. O sea, yo sé que mucha gente se queja de que producimos bienes primarios, que el cobre, que el litio, pero bueno, de esa es nuestra riqueza. ¿Ah? La fruta, los salmones, todas esas cosas, ¿no es cierto? Nosotros exportamos a esos países y gracias a eso nosotros podemos importar desde esos países, ¿no es cierto? Automóviles, tecnología, etcétera. Yo creo que es una ventana muy interesante, porque son países grandes, con población grande, y que han mostrado tasas de crecimiento bastante activas. Hay que pensar de que las tasas de crecimiento en algún momento empiezan a ralentizar un poco, pero van disminuyendo su velocidad de crecimiento, pero claramente todavía va a estar por mucho tiempo por sobre las tasas de crecimiento de los países desarrollados, es decir, de los países como Europa o Estados Unidos. Sí. Pero Chile tiene un techo, profesor. Tiene un techo, me refiero yo a lo que puede hacer, porque efectivamente usted dice lo del cobre, uno a diario se encuentra, y me imagino que a usted le ha pasado, que dicen, bueno, pero nosotros deberíamos elaborar, de hecho hasta el presidente Boric lo ha dicho por allí, algún activo más del cobre, pero resulta que ahí estaríamos compitiendo con los países que nos compran el cobre. Entonces está ese contrasentido de la mirada mucho más económica de cómo se hace esto estratégicamente. Sí, a ver, en ese sentido, claro, ahí hay un tema, porque es bien fácil decir políticamente, mire, nosotros deberíamos hacer esto. Bueno, Claro. ok, ¿cómo lo deberíamos hacer? ¿Ah? Que nosotros podemos, digamos, sentados ¿no es cierto?, una oficina en el centro de Santiago, poder decir, le vamos a ganar al mercado. O sea, si nuestros competidores son mucho más eficientes que nosotros, ¿cómo podemos nosotros ganar eso? ¿Ah? Entonces, de pronto el tema no es ganarlo, sino que es mejorar la productividad de lo que producimos, ¿no es cierto? Y no necesariamente integrarnos hacia la producción de otro tipo de bienes. En la medida que se pueda, obviamente que se va a hacer. O sea, los empresarios se van a dar cuenta que tienen una posibilidad de negocio, lo van a hacer. En la medida que podamos hacer asociación con otros empresarios de otras regiones y podamos importar tecnología y know-how, ahí tenemos una oportunidad eventualmente de desarrollar ese tipo de actividades. Pero no es tan fácil como simplemente decir, mira, lo que nosotros deberíamos hacer es esto. ¿Ah? Si uno mira Australia, Nueva Zelanda, sus exportaciones no son industriales, digamos, son fundamentalmente productos primarios, y son países muy desarrollados con niveles de vida que yo ya quisiera tenerlos acá en Chile, digamos. Profesor, me quedo con mejorar la productividad, que yo creo que eso sí llega a todos los países latinoamericanos, que es una de las grandes deudas también del nivel central de la política y de la política para que sea eficiente. Muchas gracias por esta entrevista. De nada, Néstor, encantado. Ahí usted Gracias a ti. Muchas gracias. Ustedes escuchaban Rodrigo Fuentes, académico del Instituto de Economías de la Universidad Católica.
Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron la entrevista de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams.